Buenos días, familia en Cristo. Los saludo en esta mañana, dándole gracias a Dios por tenernos con vida, por oxigenarnos cada día en nuestra vida, Señor mío. Gracias porque nos está regalando un día en el cual queremos pedirte que nos ayude para vivirlo en santidad y en amor para contigo y para con todos los que están a nuestro alrededor. Señor mío, hoy nos aprestamos para leer tu palabra y por medio de ella, Señor mío, a crecer para ti, Señor, como ese edificio bien concertado que tú hablas en tu palabra. Queremos, Señor mío, llegar a la plenitud del varón perfecto, como lo fue nuestro amado Jesús y lo es, dándonos enseñanza a través de su palabra, para que nos formemos de tal manera que podamos agradarte a ti en todo tiempo. Pido por cada hermano del grupo, de la familia en Cristo, a nivel mundial, por las membresías de los templos que formamos cada uno como iglesia, y que sepamos dejarnos guiar por ti para ser fieles a cada uno a donde pertenece. Gracias, Señor, porque nos permite también los medios para poder escuchar palabra, vino nuevo, pasto fresco para nosotros como ovejas alimentarnos espiritualmente, queriendo que nuestra familia, Señor, se encuentre siempre bien, guardados, protegidos y ayudados en todo tiempo, como tú lo has venido haciendo, Señor mío. Muchas gracias por ello. Síguenos guardando y protegiendo, Señor, en este tiempo que se hace necesario, Señor mío, que tú estés en medio nuestro, amado Rey, como tú lo hablabas ayer y como lo has hablado siempre en tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú estarás en medio de ellos. Así que hoy, con esta presencia tuya, esta presencia que haces tú, Señor mío, y nos dice en tu palabra, porque hoy nos ponemos de acuerdo varios para escuchar tu palabra, Señor mío, y para que nos alimente a través de ella. Damos por hecho, Señor mío, que tú nos darás la sabiduría e inteligencia cada día para entender más de esta tu palabra, Señor amado. Nos quedamos en ti, Señor, guardados en ti, nosotros y nuestras familias, Señor mío. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu tierno amor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a mirar entonces el siguiente paso de la ética bíblica. Ya vimos sobre el ayuno, el verdadero ayuno que Dios nos demanda y nos mostraba en el día de ayer cómo debemos de estar entonces para con Él, siendo aprobados en todo cuanto hagamos, para que cuando ayunemos y oremos seamos escuchados. Hoy entramos a mirar tesoros en el cielo. En Mateo 6, 19 al 21 nos habla sobre este respecto, sobre el hacer tesoros en el cielo. Muchas veces se piensa que esos tesoros que hacemos aquí en la tierra son lo máximo, y resulta que esto no prevalece. Llegará el día en que partamos o que venga el Señor Jesucristo por su iglesia y todo quedará atrás. Pero lo que hagamos para el reino de los cielos, atesoraremos para Él. Esto es lo que prevalece para siempre. Mateo 6, 19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y vamos a ver estos pasajes aumentándole el versículo 24.
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra es clara sobre el Señor. Habla aquí sobre dos señores, ¿sí? Sobre Dios y las riquezas. Lo nombra como dos señores porque tiene un poder envolvente. El otro señor que habla acá, que es las riquezas o el amor al dinero. Por eso dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Entendamos que el dinero no es para que nos esclavice, sino que nosotros esclavicemos al dinero para que le sirva a Dios. Cuando hay esta funcionalidad en nuestra mente, en nuestro corazón, espíritu, en todo nuestro ser, entonces no interesa la cantidad de dinero que tengamos o que llegue a nosotros, porque esto que nosotros poseemos o tenemos es porque Dios nos lo da. Él permite que nos esforcemos, que trabajemos, que hagamos negocios y que tengamos cierta inteligencia y agilidad para poder conseguir a través de los negocios y buenamente cualquier riqueza. En sí, la riqueza no es dañina, siempre y cuando la sepamos manejar, siempre y cuando ésta no la dejemos que se enseñoree, como lo habla la palabra Señor, la riqueza como un Señor, que no se enseñoree del hombre. El día que la persona, el hombre, se deje enseñorear por este señor riqueza, entonces va a tener graves problemas, porque a los señores se les sirve al Señor nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Como habla aquí la palabra de Dios de otro señor sobre la riqueza, entonces no podemos servirle a dos a la vez. Podemos tenerla, poseer dinero, riquezas, podemos, pero no ser servidor de ellas, sino que ellas nos sirvan, y más para el conocimiento pleno de la verdad, el conocimiento de Dios nuestro Señor. Hay que poner a funcionar esa riqueza para que nos sirva con el fin de que conozcamos más de nuestra salvación. Y esto solamente es a través de Dios y su Hijo amado Jesús. ¿Ve? Hay que poner a funcionar el dinero para el servicio entonces a Dios. El asunto es que todas las riquezas terrenales se corrompen o se dañan y no permanecen para siempre. Y además trae enemigos, la cual pueden minar o sitiar por hurtarlas. Y ahí entramos en un peligro grave. Cuando abrimos mucho la puerta y damos a conocer qué poseemos, qué tenemos, qué riquezas hay. Por eso estas riquezas tienen que ser sabiamente tenidas, sin vociferar mucho, sin contarle a las personas qué tenemos, cuánto tenemos, qué poseemos, porque esto abre envidias y nos podemos ver en grave peligro a través de aquellas riquezas y que las damos a conocer a otros. Hay que ser muy prudentes cuando se tiene algo. Ya les digo, no es malo tener. Nosotros como hijos de Dios no hacemos votos de pobreza.
Nosotros como hijos de Dios nos mostramos como hijos del Rey, que lo tenemos todo. Así no tengamos riquezas ni dinero, lo tenemos todo porque tenemos a Dios en nuestro corazón, que es la mayor riqueza que puede tener una persona. Pero muchos se enfocan la riqueza es en lo material, en las posesiones, en el dinero. Y ahí es donde existe una grave equivocación, porque eso no es el todo de la vida. Aquí mismo nos acaba de decir la palabra que todo esto perece, no permanece. Entonces no podemos poner los ojos en algo que no es para siempre, que perece además y que lo puede dañar tanto la polilla como el orín. Billetes, monedas, todo eso se corrompe, se daña, como también llegará el tiempo en que no sirve para nada, porque podrá haber mucho dinero, mucha riqueza, pero no habrá alimento que comprar. Entonces esto viene a ser un estorbo. Mis hermanos, cuando haya la comodidad, la riqueza, cuando Dios nos tenga en buena posición económica, tenemos que hacer uso del dinero, gastándolo prudentemente y haciendo que ese dinero le sirva a Dios. Invertir se llama cuando tiene uno un negocio. Invierte en el negocio, en la mercancía, en la materia prima, cuando se fabrica o se hace algo, para que esto dé buenos dividendos. Nosotros igualmente debemos de poner el dinero al servicio de Dios para comprar la materia prima, la palabra de Dios, las Biblias, para comprar los utensilios y formar el templo, llenarlo de bancas, de sillas, los utensilios necesarios cómodamente para que las personas reciban la palabra de Dios. Si no somos los pastores y somos servidores, poner este dinero al servicio de todos aquellos que vendrán y Dios añadirá cada día al templo los que han de ser salvos. Esto es importante e inteligente porque es sabio todo aquel que gana almas. Y la ganancia viene de diferentes maneras, no solamente hablando la palabra de Dios, sino haciendo una vida conforme le agrada a Dios, que otros también quieran llegar a Él para encontrar lo que tanto nosotros hemos tenido por un buen tiempo, como es el estar seguros de la esperanza en Cristo nuestro Señor para salvación. Entonces invirtamos bien. Cuando hay un negocio no se invierte mal, se invierte en lo mejor, en lo que dé más ganancia. En nuestra vida la mayor ganancia está en ganar almas para el reino de los cielos, porque el pago, el galardón es grande en el reino de Dios. Esforcémonos entonces y pidámosle a Dios no que seamos pobres, ni que tengamos escasez, sino que nos dé de acuerdo a lo que nosotros podamos manejar, sin que ello vaya a hacer que se enseñoree de nosotros y nos esclavice la riqueza o el dinero. Entonces no es mala la riqueza, no es malo el tener la economía, el dinero. Lo malo es poner el corazón en ello y olvidarnos del Señor. ¿Ven? Entonces no olvidar que todas las riquezas terrenales se corrompen o se dañan o no permanecen para siempre. Y además trae enemigos, la cual pueden minar o sitiar o para hurtarlas. Ojo, sea prudente. También tengamos en cuenta que cuando Dios nos da es para verdadera bendición. Cuando Él nos ofrece, nos permite tener, poseer riqueza o dinero, lo hace con
el propósito de que sea una bendición en nosotros, sea poco o mucho, y además necesita lo que Él nos dé, no necesita guardaespaldas, como tampoco lo que nos dé añade tristeza con ello. Esa es una verdadera bendición, porque muchos tienen, pero viven incómodos. No es bendición el poseer o el tener, porque lo uno no lo pueden gastar o comprar porque les hace mal o daño lo que vayan a comprar, como es algunos alimentos. Igualmente, nosotros tenemos que ser inteligentes para comprar. Miremos lo que dice aquí entonces Proverbios 10:22. Porque todo lo que Dios nos da es gran bendición. Nunca va en contra de nosotros, dado por Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. Vea, todo lo que venga de Dios nos enriquece y no tiene que ser abundante. Porque fijémonos que muchas veces con cosas pequeñas sentimos no alegría, sino un gozo extraordinario, porque viene de parte de Dios. Esto es bendición. Entonces dice Proverbios de 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que es bendición lo que Él nos da, porque no nos va a entristecer, porque no nos va a meter en ningún tipo de problema ni inconveniente, venido de Él. Pero muchas veces se adquieren dineros ligeramente, no interesa cómo vengan, no interesa que vengan bañados de sangre o que sirvan para exterminar las vidas como están haciendo los narcotraficantes, los cultivadores de todos aquellos de las hierbas alucinógenas como la coca, la heroína, cuántas cosas más para sacar drogas sintéticas, la cual va a dañar al consumidor final, habiendo dañado los corazones de los que las hacen, de los que la expenden, dañando a familias, entrándolas a formar parte de un negocio ilícito, en la cual piensan que van a reinar así para toda la vida y no van a ser descubiertos. Y dice el Señor que nada queda oculto delante de Él y que tarde que temprano tienen que pagar por sus malos actos. Y estos que la consumen no solamente están perdiendo su dinero en cosas que no sirven, sino que pierden sus vidas. Las pierden por muchos motivos, por salud como también por ataque, porque esto conlleva al mal, y al llevar al mal consiguen también la muerte. Bien, entonces allí en Proverbios 20:21 nos dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Entonces miremos cómo es que nos vamos a enriquecer o obtener las cosas. Mejor es tenerlo poquito, bien tenido y con bendición, que lo mucho que no lo podemos lucir, ni siquiera gastar. Los que roban un banco para adquirir riquezas ligeramente, como lo habla aquí el versículo que acabamos de leer en Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa al principio, como robando, atracando, asaltando un banco o como fuere, o con drogas ilícitas, con todos aquellos negocios ilícitos, no serán al final bendecidos. Esto llevará o conllevará a que haya cárcel y muchas veces la muerte. Así que nosotros tenemos que tener mucha inteligencia para ello.
Entonces démonos cuenta que es mejor muchas veces no tener riquezas terrenales, pero estar bien enriquecidos con Dios, con su palabra. ¿Mm? Es la mayor riqueza. Recuerde que la palabra de Dios dice: compra oro refinado, oro puro. ¿Mm? La palabra de Dios es mucho más que el oro puro. No cualquier oro, sino oro refinado. Esto de la riqueza de la palabra sirve para darnos cuenta que es el tesoro que se hace en los cielos, en el reino de los cielos, para que salte para vida eterna, para salvación. El versículo 20 de estudio que estamos haciendo nos dice y nos habla claramente, nos direcciona para que hagamos tesoros allí en el reino de los cielos. Dice el versículo 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Muchos se preguntarán: ¿pero cómo hago? ¿Cómo será esto? Y ponen en su mente las consignaciones de dinero, ¿cómo será? Pero lo que ocurre que es que no podemos dejarnos de engañar de que la riqueza solamente es el dinero o la posesión. La riqueza mayor, la riqueza de que nos habla Dios, está en tenerlo a Él en el corazón, a Jesús en nuestro corazón, y al Espíritu Santo de Dios morando en el cuerpo del hombre. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esto, no hay mayor riqueza. Así que se cifra, nos direcciona la palabra de Dios a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como nos habla en Mateo 6:33. Porque cuando hacemos esto de buscar el reino de Dios y su justicia, dice la misma palabra de Dios: todas estas cosas os serán añadidas. Y ponga ahí lo que quieras: dinero, posesión, riqueza, todo lo que tú quieras poner ahí, lo puedes conseguir si primero está bien con el Señor. ¿Ve? Pero si pones en tu mente que sea para enriquecerse sin que vaya esa riqueza a enseñorearte de ti y olvidarse de Dios, porque ese es el verdadero inconveniente y problema que puede hacer que el hombre se pierda. Podemos tener las cantidades de dinero, las riquezas innumerables, pero siempre y cuando ellas no nos vayan a gobernar a nosotros, sino que nosotros las gobernemos, y cuanto más las dirijamos y hacerlas que sean para el servicio a Dios. ¿Ve? De todas maneras, no nos vamos a llevar con nosotros esa riqueza, pero sí las podemos estar haciendo funcionar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros. Entonces Dios nos manda que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. No atesoremos para aquí, para la tierra. Atesoremos para el Señor. Por esto lo que tú y yo estamos haciendo, este ejercicio diario de alimentarnos con la palabra, lleva esa riqueza implícita y que llena todo nuestro ser y se evidencia por el cambio de nuestra conducta entre las personas y para con Dios. Ese cambio de un viejo hombre a un nuevo hombre, ese nacimiento de nuevo que nos lleva a heredar la tierra prometida. La manera que Dios quiere que aprendamos a hacer tesoros en el cielo es usando de misericordia con otros. Aquí nos podemos dar cuenta cuáles son aquellas consignaciones que se hacen
Acuérdese que nosotros tenemos hay unos libros que se llaman los libros de las obras. Allí estamos consignando nuestras buenas obras, nuestros buenos hechos. Estamos haciendo consignaciones a diario cuando obramos con misericordia para con otros. Cuando también estamos cumpliendo los mandamientos al pie de la letra, sin justificaciones ni excusas de necios, porque a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por eso todos esos estudios, mis hermanos, que estamos recibiendo y que estamos dando, es para que se haga en nosotros una verdad, una realidad, una vida conformada a través de la palabra de Dios. O sea, que tengamos una verdadera formación a través de la palabra. Cuando esto hacemos, entonces cumplimos todos los mandamientos. Y no solo los 10 que están, o sea, los del decálogo, que son 10. La misma palabra lo dice, decálogo quiere decir 10, los 10 mandamientos. Sino, como les dije, y que estamos estudiando a través de los evangelios según el apóstol Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, que sumando todos aquellos mandamientos que están allí, estas leyes para nosotros, entonces compilamos 613 mandamientos que fue los que cumplió Jesús. Por eso insisto y repito, no sé si tú estás haciendo la tarea, si ya la hiciste, si ya estás al día con ella, de aprender de memoria estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio del apóstol Mateo. Si tú ya lo sabes, entonces sabes el manual de vida que corresponde para que nosotros vivamos tal como vivió el varón perfecto. Pero poniéndolos por obra, no solo en la memoria, sino usándolos para no ir a hacer lo contrario, sino obedecerlos, porque Dios se agrada de todo aquel que obedece su palabra. Es el mejor agrado que puede tener nuestro Padre Dios, en el que obedezcamos. Entonces esta es la manera que Dios quiere que aprendamos a hacer tesoros en los cielos. Cuando usamos de misericordia con otros y todo lo que sigue diciendo en la palabra de Dios, o sea, cumpliendo los mandamientos al pie de la letra. Sin justificaciones, que no saquemos justificaciones por todo. Llegó el momento de congregarnos a través de estos medios para escuchar la palabra y nos justificamos por cualquier otra razón y no lo hacemos. Entonces ahí dejamos de cumplir un mandamiento, de dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. ¿Ve? Estas justificaciones las llama aquí justificaciones de necios. ¿Por qué? ¿Por qué necio? Porque necio es todo aquel que sabe hacer las cosas y no las hace. Y acuérdense que la misma palabra de Dios dice que esto es pecado. ¿Dónde lo dice? En Santiago 4:17 lo dice. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tú ya sabes hacerlo. Ya incluso te has aprendido de memoria los 3 capítulos de donde tenemos los mandamientos. Entre los mandamientos que Dios nos da a través de Jesús están. Ahí hago un pequeño recorderis para que no olvidemos cómo tenemos que accionar y ser cumpliendo los mandamientos, ¿sí? Entonces, entre estos mandamientos están lo que hemos aprendido a través de la palabra, como es dar de comer al hambriento, de beber al sediento, hospedar al forastero, cubrir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, a los enfermos donde se encuentren, hospital, clínica o casa, cualquiera de estos lugares.
y a los presos, como también a obrar con justicia entre otros más. Entonces, yo he escuchado personas que hemos hablado y digo que si visitó a tal persona que está enferma y dicen que no le gusta ir por allá. No, es que a mí no me gusta visitar las personas que están enfermos. Los visito cuando están alentados. Porque tiene fastidio de pronto de las enfermedades o esa situación no la tiene en cuenta. Porque no ha aprendido la palabra de Dios, no se ha dado la tarea de memorizar estos capítulos y estos versículos. Que es un pedido, es un mandamiento de Dios. Igualmente a los presos. Cuando he hablado con personas de visita a los presos, dicen, no, yo por ahí no me acerco. Eso no es para mí. No sé entonces por qué está escrito en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es para todos. Así que despojémonos de todas esas formas de pensar. Porque muchas veces con la forma de pensar llegamos al anatema, a estar en contra de la palabra de Dios. Y este estudio ya lo hicimos sobre lo que es anatema, ir en contra de lo que está escrito en su palabra, en lo que Dios nos manda, en lo que este mandamiento nos dice. Despojémonos de todo aquello y cumplámosle al Señor. Como también entre los mandamientos nos dice como en obrar con justicia y muchos más. Hay muchas más que nos ha enseñado el Señor. Y si nosotros somos justos, estamos cumpliendo sus mandamientos, haciendo uso de su palabra. Y cuando nosotros cumplimos la palabra, Él está agradado de nosotros. Que es lo que reiteradamente hemos dicho, que tenemos que llegar hasta llegar a tener complacencia delante de Dios como la tuvo su Hijo amado Jesús a través de la obediencia. ¿Ve? Así que démonos por enterados que el Señor nos está ayudando para no caer en todos estos faltantes. Y estaba hablando del libro de las obras. Toda obra buena que nosotros hagamos, todos estos mandamientos cumplidos en favor a otros, está haciéndose consignaciones allí en el reino de los cielos para cuando tengamos alguna necesidad, el Señor haga memoria de todos estos hechos. Recuerde que hay ese libro de memorias donde está lo bueno que se hace para que Dios haga memoria como la hizo con Cornelio, dándole la salvación no solamente a él, sino a toda la familia. Y a veces nos gastamos orando para ello, para recibir que seamos salvos y nuestra familia igualmente. Pero cuando llega el momento de dar, de bendecir a otros, o de dar para la obra del Señor, entonces detenemos nuestra mano, no haciendo de esto una consignación a favor para nosotros en tiempo futuro o tiempo real. Vamos a mirar a la palabra de Dios en Mateo 25, 31 al 36, lo cual nos va aquí a dar a conocer la manera que nosotros tenemos que estar haciendo de nuestra vida una vida de provecho, de servicio, que le agrada a Dios y nos lo está poniendo allí precisamente en la palabra de Dios para que lo entendamos, lo conozcamos, porque estos son los mandamientos, la ley de Dios dada para nosotros, para que la cumplamos y así estar bien delante de Él y nos siga bendiciendo grandemente. Entonces Mateo 25, 31 al 36 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Hijo del Hombre es Jesús o Jesucristo. En este tiempo ya no lo conocemos como Jesús,
porque sabemos que Él fue glorificado. Ahora lo conocemos como Jesucristo, porque cuando subió como Jesús, ascendió al cielo como Jesús, allí recibe un nombre que es sobre todo nombre y ya empieza a tenerse en cuenta como Jesucristo. Jesús para cumplir lo que cumplió aquí en la tierra y Jesucristo para cumplir lo que venga después de la glorificación. Y está sentado a la derecha del Padre. Por eso dice aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y se apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Está hablando del juicio final. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí es específico en decir en qué lugar va cada uno, tanto las ovejas como los cabritos. Y sabemos que los cabritos son muy diferentes a las ovejas. ¿Qué somos tú y yo delante de Dios? Ovejas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios está separado para las ovejas. Y no es desde ahora, eso hace mucho tiempo, desde la fundación del mundo está preparado. Así que nosotros debemos de estar allí. Pero está preparado para los que nos presentemos como ovejas y no como cabritos. Y la oveja obedece a su pastor. Y el pastor de nosotros es el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Pero a Él le ha placido también dejar pastores aquí en la tierra. Los que estamos direccionándolos a todos ustedes, mis hermanos, para que a través de la palabra, obedeciéndola, la entendamos, la miremos, la entendamos e inquiramos en ella, para hacer caso de obediencia. Por eso aquí nos hace y nos plantea, nos muestra la forma y de qué hay que obedecer y qué hay que tener en cuenta para no dejar de hacer como necios, porque ya lo sabemos, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado, según Santiago. Recuerda que lo acabamos de leer. Porque dice aquí el 35, porque tuve hambre y me diste de comer, por eso te apartó a la parte derecha. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ahí está lo que acabamos de leer sobre el enfermo y el que está en la cárcel. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Pensando o imaginando que es a Él, a Jesús Cristo o a Jesús, alguna de las tres personas de Dios que conforman a Dios. No, hermanos, no es así. Y siguen diciéndole: y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Quién está hablando aquí, mi hermano? Desen cuenta por la lectura quién habla acá. Está hablando Jesús, porque está hablando aquí de hermanos. ¿Ve? Si hablara Dios diría hijos.
pero aquí está hablando de hermanos. Acuérdese que nuestro hermano mayor se llama Jesús, ¿eh? Y como lo estaba diciendo ahora es Jesucristo, el mismo Jesús, pero glorificado cuando recibió el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo hombre. Entonces él está diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, lo hicimos a una persona que está a nuestro lado. Porque él lo toma con fe como hermano que va a llegar a los pies de Cristo. ¿Sí? Para que su Padre sea Dios, el mismo Padre de Jesús. Para que lleguésemos a ser hermanos de Él. ¿Eh? Entonces dirás también a los de la izquierda, que ya está hablando a los cabritos, a los que no obedecen, a los que saltan la barda, los que saltan el redil, se salen por la puerta que no es y entran por la puerta que no es. Muchos cabritos hay entre nosotros que no entraron por la puerta que es Jesús, sino que se saltaron la puerta y no lo han recibido de verdad en su corazón y se comportan o tratan de ser como los hijos de Dios, como los verdaderos cristianos, pero teniendo mucho faltante en la manera de vivir para con Dios, porque estos no cumplen los mandamientos que estamos o que Dios nos ofrece en su palabra. Solamente van por las ganancias, por las bendiciones, pero no aportan absolutamente nada para otros, menos para el reino de Dios. Están ahí camufladitos, pero cuando toca dar para el reino de Dios, entonces no lo hacen. Se esconden del dar para Dios. ¿Estos cómo se llaman? Cabritos. Y mire lo que pasa a los cabritos. Porque estos cabritos que están a la izquierda les dice así: porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, o sea, los cabritos, y las ovejitas que ella habla aquí, y los justos, que son las ovejitas, a vida eterna. Entonces, dígame, hermanos, si la palabra de Dios no está haciendo claridad acá. Esto está muy claro. Y aquí inmediatamente sabemos si estamos siendo cabritos o ovejas. No hay que ir a hacer un doctorado en la palabra para entender esto. Aquí nos les llega sencilla y extraordinariamente el saber qué somos. Entonces preguntémonos, ¿a quién o con quién queremos identificarnos? ¿Con las ovejas o los cabritos? Identifíquese según lo que tú estés obedeciendo en la palabra. Si estás aportando para el reino de los cielos, haciendo buenas consignaciones de misericordia, amor hacia otros, de dar de beber al sediento, de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de visitar en la cárcel o al enfermo en el hospital o clínica o casa.
Si estás haciendo todo esto y aportando para el reino de Dios, eres una oveja obediente, la cual merece la vida eterna, como lo habla la palabra. Si no es así, solamente te invito a que se pase al corral, al redil de los salvos. No sigas viviendo en la incertidumbre, no sigas viviendo en la ruina, de pronto de tener muchas riquezas, pero perder la vida eterna. Eso es una ruina. Pensando que se tiene riqueza, se tiene arruinada toda la vida porque no vas a heredar el reino de los cielos. ¿Ve? Preguntemos entonces, ¿con quién nos vamos a identificar? ¿Con las ovejas o con los cabritos? Para efectuar estas buenas obras se hace necesario el dinero. Cualquier cosa que tú hagas para Dios, para los demás, lo está haciendo a Dios directamente. Aquí está diciendo por cuanto lo hiciste a uno de estos mis más pequeñitos, ¿ve? Me lo hiciste a mí. Entonces, cuando nosotros vamos a obrar en misericordia, en amor para con otros, pues se hace necesario el dinero, ¿m? Para ayudar a otros, porque tenemos que tener con qué hacerlo. Y este dinero es de Dios. Así que todo cuanto vamos a hacer, a obrar en bien para con otros, va a necesitarse dinero. Pero ¿de quién es el dinero? Así lo tengas tú, ese dinero viene y proviene de Dios. Porque Él es el dueño de todo. Mía la plata, mío es el oro, dice el Señor. ¿Mm? No nos engañemos, eso no les pertenece a nosotros. Esto nos lo da como para que lo administremos. Para que a través de Él ganemos almas para el reino de los cielos, porque lo que Él busca en el fondo de todo es hacer salvos a muchos. Ojalá que ninguno se pierda. ¿Mm? Entonces, como se hace necesario el dinero es de Dios y que Él nos lo da como bendición personal, como también nos lo da para que tengamos con qué ayudar a los necesitados. ¿Ves? Entonces, hermanos, cuando pensemos en aquel que no tiene, en aquel que necesita, en aquel que escasea. ¿Ve? Por eso tenemos que hacer muy buen uso de las riquezas para servir a mi prójimo, como también para agradar a Dios. Y uno se pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? Acuérdese, mi prójimo es aquel que obra con misericordia ante los demás. O sea que tú eres prójimo si obras bien para con los demás. Entonces, hagamos caso de la palabra de Dios. ¿Ah? Hay un ejemplo en Lucas 10:35. Recuerde que ya estudiamos esta parte, pero lo recuerdo para que no lo olvidemos y nos sirva como un gran ejemplo. En Lucas 10:35 nos habló del que usó de su dinero para ayudar al que estaba allí, medio muerto, al prójimo, ayudó a su prójimo. Recuerda, vamos a leerlo para que recuerde. Lucas 10:35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Mm? ¿De qué estamos hablando aquí? Del buen samaritano. Tú eres buen samaritano cuando haces algo por alguien. Y ese alguien se llama prójimo. Y tú como prójimo también puedes estar necesitando algún día. Por eso hay que cosechar, hacer bendiciones, consignaciones, bendiciones
la cual sean atesoradas en el reino del cielo y nos sirvan para el momento que necesitamos nosotros, porque todo aquel que da recibe, y el que da es mayormente bienaventurado que el que recibe. Este ejemplo que nos ofrece el Señor a través de Lucas 10:35 fue a través de un hombre forastero de esa tierra. Recuerden que han pasado dos de la misma tierra, un sacerdote y uno de la línea, de la misma lineal del sacerdote que se llama Leví, de la línea sacerdotal, y no obraron con misericordia para con este. Pero este extranjero tenía en su corazón el hacer caso y uso de los mandamientos que Dios nos ha dado. ¿Se fijan por qué le digo que no es solo saber la palabra y tenerla grabada en la mente, en nuestro corazón? Eso no tiene absolutamente nada de bueno si no se pone en obra. Es como tú jactarse de que tienes mucha plata en el banco, pero nunca compras algo para ti. Nunca gastas para tu familia, o favor o necesitado hace favor para nadie. Eso es lo mismo. ¿Mm? Hay muchas cosas que toca entenderlas bien, hermanos. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Sino vivir para Dios y para los que están a nuestro lado. Mire cómo lo dice la Reina Valera, ya la leímos. La nueva traducción viviente en cuanto a este varón que usó de misericordia. Dice, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Mire cómo este hombre, sin ser este hombre ningún familiar, ningún conocido, lo toma, ese problema lo toma como si fuese un problema de él, personal. Y le deja un dinero al mesonero, al que cuidó de él, al que estaba cuidando de él. Por supuesto no era pequeña cantidad, sino una cantidad que se pensaba que cubría esos gastos. Pero aún así le dice, si llega a gastar más, yo te lo pagaré cuando vuelva a pasar por este lugar. Este es un hombre que está usando de los mandamientos de Dios con misericordia hacia aquel que estaba casi muerto. ¿Mm? Esto es hacer muy buen uso de las riquezas para ayudar al necesitado, como también para agradar a Dios. Dígame, mis hermanos, si aquí la persona que actúa o que actuamos de esta manera, no vamos a ser bendecidos mayormente. ¿Mm? Sabiendo que se hace sin esperar nada. Y yo le voy a decir por qué. Porque hay una palabra que acabamos de leer en el pequeño versículo. Está implícito el carácter sencillo y humilde de esta persona rica que ayudó a este que estaba en problemas. Porque él lo dejó allí para que lo atendieran, lo sanaran y desde luego partiera para su tierra o donde viviera, ¿cierto? Él no le estaba diciendo, él hace saber esto de este desprendimiento, de no querer nada a cambio de esta persona que ayudó, porque está diciendo si pasare algo, que le pagará lo restante cuando pasare por allí. O sea que no esperaba volverse a ver con esta persona. Esperaba que fuera sano y se fuera. Eso es lo que él quería hacer hasta último momento. Que él recibiera su bendición, pero él no esperar nada a cambio. Porque le está diciendo cuando pasare por aquí. O sea, más adelante. O sea, ya tiene que haber salido del mesón sano para su casa el que ayudó. ¿Ve? Ni siquiera le dice anótele dirección donde vive para que yo vaya después a visitarlo a ver qué me va a pagar, ¿no? Él dice al contrario, cuando pase por aquí, si le digo, si le quedo viendo algo, se lo pago, no hay problema. ¿Ve? Voy a hacer una nota para que la tengamos en cuenta, mis hermanos.
porque lo que estamos mirando acá es una inversión, que muchas veces lo vemos como un gasto, sino hay que ver estas cosas como una inversión. Los mandamientos son una inversión que hacemos nosotros para ganar algo muy grande, como se invierte en un negocio para ganar y tener buenos dividendos de ello. Esta inversión hay que hacerla en el Señor. Y Él dice que no es a Él, sino a cualquiera de los pequeñitos, ¿eh? O sea, de sus hermanos. Dice, el Señor nos da a entender que hay que invertir en los pobres, en los necesitados, hay que invertir en ellos. No lo vea como un gasto, véalo como una inversión a largo tiempo. No quiero ni piensen que debemos de hacernos pobres todos o necesitados para conseguir el favor de otros. No, hermanos, eso no es lo que quiero, ni quiere Dios en su palabra. ¿Ah? No olvidando de que es más bienaventurado el que da que el que recibe. O sea que no hay que hacernos pobres, sino ricos para poder dar. Esa es una inversión muy buena, porque allí tenemos los dividendos que necesitamos en el reino de los cielos, tesoros en el reino de los cielos. Hay que entender más bien que el dinero es para servirnos y no para que el dinero se enseñoree de nosotros y no queramos gastarlo o ayudar a otros porque estamos queriendo aún tener más, porque Él ha tomado ese señorío en una persona. No permita nunca ir a dejarse enseñorear por el dinero, porque cuando se haga esto, entonces nos esclaviza y nos pone a su servicio. Y el Señor dice y nos enseña que no podemos servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. La palabra de Dios nos enseña que las personas son sabias cuando ganan almas para el reino de los cielos, pero el hacerlo es nuestro compromiso. Él lo manda, que seamos sabios y ganemos alma para el reino de los cielos, pero el hacerlo nos toca a nosotros, es el compromiso de nosotros. Nos lo dice en Proverbios 11:30 al 31, dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Vean esto. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? O sea, el que no hace caso de esto. Tiene su recompensa. Todos, porque Dios no deja sin recompensa a nadie según sus hechos. Pero el pecador, el que no obra con justicia, con misericordia, es recompensado también, y ya sabe en qué parte, en el fuego eterno. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, este mismo Proverbios 11:30 al 31. Dice, la semilla de las buenas acciones se transforman en un árbol de vida. Mire el dinero, ¿en qué lo podemos convertir? En un árbol de vida, en vida para otros. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores y perversos? Aquí también llevan algunos que son así, pero no bendición. ¿Y cuánto más va a ser la paga entonces en el tiempo final? Por esto hay que invertir las riquezas para ganar almas para el reino de Dios. Toda inversión que hagamos para el reino de Dios trae su recompensa. No se olvide de esto. Marcos 9:41 lo dice así. Y creo que con este versículo terminamos para el día de hoy. Y comenzaremos en este mismo versículo para leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? En el Marcos 9:41, Reina Valera dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
y vuelva a tomar esta palabra en el siguiente día que nos corresponda, que es el sábado, si Dios nos lo permite, para que sigamos ese estudio hermoso que nos está ayudando tanto. Mis hermanos, los bendigo en el nombre del Señor. Que tengan un bonito y plácido día, lleno de bendiciones con estas grandes verdades atesoradas en nuestro corazón. Amén.